Práctica de hablar y escuchar. Tema: necesidad de dormir mejor. Anna, no sé tú, pero últimamente he tenido muchos problemas para dormir. Me siento cansado y aturdido todo el día. Sí, John, sé lo que quieres decir. He estado teniendo el mismo problema. Siento que nunca puedo dormir lo suficiente. He probado de todo, desde pastillas para dormir hasta meditación, pero nada parece funcionar. ¿Tienes algún consejo sobre cómo dormir mejor? En realidad, he estado investigando sobre los beneficios del sueño, y descubrí que dormir lo suficiente es esencial para nuestra salud y bienestar. Puede mejorar la memoria, reducir el estrés e incluso ayudar con la pérdida de peso. Eso es interesante. No tenía idea de que dormir era tan importante. Pero, ¿cómo podemos dormir mejor? Bueno, hay algunas cosas que podemos probar. Para empezar, debemos seguir un horario de sueño constante al irnos a la cama y despertarnos a la misma hora todos los días, incluso los fines de semana. Esa es una buena idea. He oído que crear una rutina relajante a la hora de acostarse también puede ayudar. Tal vez podríamos intentar tomar un baño caliente o leer un libro antes de acostarnos. Sí, exactamente. Y también debemos asegurarnos de que nuestro dormitorio sea propicio para dormir manteniéndolo fresco, oscuro y tranquilo. Y limite nuestra exposición a pantallas y luz artificial antes de acostarse. Wow, nunca me di cuenta de que nuestro entorno podría tener un impacto tan grande en nuestro sueño. ¿Qué pasa con la cafeína y el alcohol? ¿Eso también afecta nuestro sueño? Definitivamente. La cafeína y el alcohol pueden interrumpir nuestro ciclo de sueño y hacer que sea más difícil conciliar el sueño. Debemos evitar la cafeína por la tarde y por la noche, y limitar nuestro consumo de alcohol cerca de la hora de acostarse. Tiene sentido. ¿Y qué hay del ejercicio? ¿Eso ayuda con el sueño? Sí, el ejercicio en realidad puede mejorar la calidad de nuestro sueño, pero debemos evitar los entrenamientos intensos cerca de la hora de acostarse, ya que pueden hacer que sea más difícil conciliar el sueño. Bien, creo que tengo una mejor comprensión de cómo podemos mejorar nuestro sueño. Intentemos implementar algunos de estos consejos y veamos si hace una diferencia. Buena idea, John. Y si todavía tenemos problemas para dormir, siempre podemos hablar con un médico o especialista en sueño para obtener más consejos. De acuerdo. Gracias por compartir tu investigación conmigo, Anna. Me siento mucho más informado sobre cómo dormir mejor ahora. No hay problema, John. Prioricemos nuestro sueño y comencemos a sentirnos más descansados y con más energía durante el día. Anna, he estado pensando más en lo que dijiste sobre los beneficios del sueño. ¿Qué descubriste de tu investigación? Bueno, John, descubrí que dormir lo suficiente puede tener un gran impacto en nuestra salud y bienestar general. Por ejemplo, puede mejorar nuestra memoria, reducir el estrés e incluso estimular nuestro sistema inmunológico. Wow, no tenía idea de que dormir era tan importante para nuestra salud. ¿Qué más descubriste? También aprendí que la falta de sueño puede conducir a una serie de problemas de salud, incluyendo obesidad, enfermedades cardíacas y diabetes. También puede afectar nuestro estado de ánimo y función cognitiva, lo que dificulta el enfoque y la concentración durante el día. Eso es realmente preocupante. Sabía que la falta de sueño podía hacernos sentir cansados y aturdidos, pero no tenía idea de que podría tener consecuencias tan graves. Sí, definitivamente es algo que debemos tomar en serio.
Y la buena noticia es que hay muchas cosas que podemos hacer para mejorar nuestro sueño y proteger nuestra salud. ¿Cómo qué? Bueno, podemos comenzar implementando algunos de los hábitos de sueño saludables de los que hablamos anteriormente, como seguir un horario de sueño constante, crear una rutina relajante a la hora de acostarse y asegurarnos de que nuestro dormitorio sea propicio para dormir. Correcto, lo recuerdo ahora. ¿Y qué hay del ejercicio? Usted mencionó que también puede mejorar el sueño. Sí, hacer ejercicio regularmente definitivamente puede ayudar a mejorar la calidad de nuestro sueño. No tiene que ser nada demasiado intenso, incluso una caminata rápida o un poco de yoga suave pueden marcar la diferencia. Bien, es bueno saberlo. ¿Y qué hay de la dieta? ¿Puede lo que comemos afectar nuestro sueño? Absolutamente. Comer una dieta sana y equilibrada puede ayudar a mejorar la calidad de nuestro sueño. Debemos tratar de evitar las comidas abundantes y el exceso de líquidos cerca de la hora de acostarse, ya que pueden causar molestias y dificultar el sueño. Entendido. Así que parece que hay muchas cosas que podemos hacer para mejorar nuestro sueño y proteger nuestra salud. Gracias por compartir todo esto conmigo, Anna. Ahora me siento mucho más informado. No hay problema, John. Hagamos del sueño una prioridad y comencemos a cosechar todos los increíbles beneficios que vienen con él. Anna, he estado pensando más en lo que dijiste antes sobre cómo dormir mal puede conducir a problemas de salud. ¿Puede decirme más sobre eso? Claro, John. La falta de sueño se ha relacionado con una serie de problemas de salud, como la obesidad, las enfermedades cardíacas y la diabetes. Cuando no dormimos lo suficiente, puede afectar nuestras hormonas y metabolismo, lo que dificulta mantener un peso saludable y aumenta nuestro riesgo de enfermedades crónicas. Eso es realmente preocupante. No tenía idea de que el sueño podría tener un impacto tan grande en nuestra salud. Sí, definitivamente es algo que debemos tomar en serio. Y la buena noticia es que hay muchas cosas que podemos hacer para mejorar nuestro sueño y proteger nuestra salud. Correcto, ¿cómo apegarse a un horario de sueño constante y crear una rutina relajante a la hora de acostarse? Pero, ¿qué pasa con las personas que tienen problemas para dormir sin importar lo que hagan? Bueno, en algunos casos, dormir mal podría ser un síntoma de una afección médica subyacente, como la apnea del sueño o el síndrome de piernas inquietas. En esos casos, es importante hablar con un médico o especialista del sueño para una evaluación y tratamiento adicionales. Bien, eso tiene sentido. ¿Y qué hay de la medicación? ¿Hay algún medicamento que pueda ayudar con el sueño? Hay algunos medicamentos que pueden ayudar con el sueño, pero solo deben usarse bajo la guía de un médico. Pueden crear hábito y tener efectos secundarios, por lo que es importante usarlos solo según las indicaciones. Ya veo. Así que parece que hay muchas cosas que podemos hacer para mejorar nuestro sueño y proteger nuestra salud. Gracias por compartir todo esto conmigo, Anna. Ahora me siento mucho más informado. No hay problema, John. El sueño es una parte tan importante de nuestra salud y bienestar general, y nunca es demasiado tarde para comenzar a convertirlo en una prioridad. Anna, he estado pensando más en lo que hablamos antes, y creo que es hora de que tomemos medidas para mejorar nuestro sueño. ¿Qué dices? Estoy totalmente de acuerdo, John. Hagámoslo. ¿Cuál es nuestro plan? Bueno, en primer lugar, creo que deberíamos comenzar implementando algunos de los hábitos de sueño saludables de los que hablamos anteriormente. Eso significa apegarse a un horario de sueño constante,
Crear una rutina relajante a la hora de acostarse y asegurarse de que nuestro dormitorio sea propicio para dormir. Eso suena como un gran plan. ¿Cuál debe ser nuestro horario de sueño? Estaba pensando que podíamos aspirar a ir a la cama y despertarnos a la misma hora todos los días, incluso los fines de semana. De esa manera, nuestro cuerpo se acostumbrará a la rutina y podremos conciliar el sueño más fácilmente. Bien, eso tiene sentido. ¿Y qué hay de nuestra rutina a la hora de acostarse? Creo que deberíamos tratar de crear un ambiente relajante antes de acostarnos, para ayudarnos a relajarnos y prepararnos para dormir. Tal vez podríamos tomar un baño caliente, leer un libro o practicar algunos ejercicios de relajación. Todas esas son grandes ideas. ¿Y qué hay de nuestro dormitorio? ¿Cómo podemos asegurarnos de que sea propicio para dormir? Bueno, debemos asegurarnos de que sea fresco, oscuro y silencioso. Podríamos usar cortinas opacas o una máquina de ruido blanco para crear un ambiente tranquilo. Y también debemos asegurarnos de que nuestra cama sea cómoda y de apoyo, con sábanas y almohadas limpias. Eso suena perfecto. ¿Y qué más podemos hacer para mejorar nuestro sueño? También debemos tratar de limitar nuestra exposición a pantallas y luz artificial antes de acostarse, ya que eso puede interferir con el ciclo natural de sueño-vigilia de nuestro cuerpo. Y debemos evitar la cafeína, el alcohol y las comidas abundantes cerca de la hora de acostarse. Entendido. Parece que hay muchas cosas que podemos hacer para mejorar nuestro sueño y crear un ambiente de sueño saludable. Definitivamente. Y si todavía tenemos problemas para dormir, podríamos considerar hablar con un médico o especialista en sueño para obtener más consejos. De acuerdo. Hagamos del sueño una prioridad y comencemos a sentirnos más descansados y con más energía durante el día. Suena como un plan, Anna. Aquí está para dormir mejor y mejorar la salud. Anna, creo que también deberíamos hacer algunos cambios en el estilo de vida para ayudar a mejorar nuestro sueño. ¿Qué te parece? Estoy de acuerdo, John. ¿En qué tipo de cambios estás pensando? Bueno, para empezar, probablemente deberíamos reducir nuestra ingesta de cafeína. Sé que tiendo a tomar mucho café durante todo el día, y podría estar afectando mi sueño. Ese es un buen punto. He notado lo mismo por mí mismo. ¿Qué tal si limitamos nuestra ingesta de cafeína a solo 1 o 2 tazas de café por la mañana? Eso suena como una buena idea. ¿Y qué hay de las pantallas? Sé que soy culpable de usar mi teléfono o computadora portátil en la cama por la noche. Yo también, John. Pero he leído que la luz azul de las pantallas puede interferir con nuestro sueño. Tal vez deberíamos tratar de limitar nuestra exposición a las pantallas antes de acostarse. Esa es una buena idea. ¿Qué tal si hacemos una regla para guardar nuestros teléfonos al menos una hora antes de acostarse? Suena como un plan, John. ¿Y qué hay del ejercicio? ¿Crees que eso podría ayudar con nuestro sueño? Definitivamente. He leído que el ejercicio puede mejorar la calidad de nuestro sueño. ¿Qué tal si empezamos a salir a caminar o trotar por la mañana? Me encanta esa idea, John. Sería una excelente manera de comenzar el día y tomar un poco de aire fresco y hacer ejercicio. Impresionante, me alegro de que estés a bordo. Y también debemos tratar de evitar el ejercicio intenso cerca de la hora de acostarse, ya que eso puede hacer que sea más difícil conciliar el sueño. Correcto, ese es un buen punto.
Debemos tratar de hacer ejercicio por la mañana o temprano en la tarde. Exactamente. Y creo que con estos cambios en el estilo de vida, junto con los hábitos de sueño saludables de los que hablamos anteriormente, deberíamos estar en camino de dormir mejor. No podría estar más de acuerdo, John. Hagamos estos cambios y comencemos a sentirnos más descansados y energizados durante el día. Aquí hay para dormir mejor y mejorar la salud. Anna, me he sentido mucho mejor últimamente. Creo que todos los cambios que hemos hecho en nuestra rutina de sueño realmente están dando sus frutos. Sé lo que quieres decir, John. También he notado una gran diferencia. Me siento más alerta y concentrado durante el día, y tengo más energía en general. Definitivamente. Y he estado durmiendo mucho mejor por la noche. Me duermo más rápido y me quedo dormido más tiempo, y me despierto sintiéndome más descansado. Es genial escucharlo, John. He notado lo mismo por mí mismo. Es increíble cuánta diferencia puede hacer una buena noche de sueño. Absolutamente. Y creo que todo es gracias a los hábitos de sueño saludables que hemos estado practicando, cómo seguir un horario de sueño constante, crear una rutina relajante a la hora de acostarse y asegurarnos de que nuestro dormitorio sea propicio para dormir. Y no olvides los cambios de estilo de vida que hicimos, como reducir nuestra ingesta de cafeína y limitar nuestra exposición a las pantallas antes de acostarte. Todas estas cosas nos han ayudado a mejorar nuestro sueño y nuestra salud en general. Tienes razón, Anna. Ha sido un esfuerzo de equipo, y estoy muy contento de que hayamos decidido priorizar nuestro sueño. Yo también, John. Es increíble lo mucho mejor que nos sentimos ahora. Aquí está para dormir mejor y mejorar la salud. Saludos a eso, Anna. Anna, he notado algo más desde que comenzamos a priorizar nuestro sueño. Siento que mi estado de ánimo y mi sensación general de bienestar han mejorado. Sí, John, he notado lo mismo. Me siento más relajado y menos estresado, incluso cuando las cosas se ponen agitadas durante el día. Eso es exactamente, Anna. Siento que soy más capaz de manejar el estrés y la ansiedad ahora que estoy durmiendo lo suficiente. Es increíble el impacto que el sueño puede tener en nuestra salud mental. Y cuando estamos bien descansados, estamos mejor equipados para manejar cualquier desafío que se nos presente. Definitivamente. Y creo que parte de esto es simplemente sentirse más energizado y alerta durante el día. Cuando no estoy cansado y aturdido, soy más productivo y capaz de concentrarme mejor. Ese es un gran punto, John. Y también he notado que mi memoria y función cognitiva han mejorado. Siento que soy capaz de pensar con más claridad y recordar mejor las cosas. ¡Guau! Eso es realmente impresionante, Anna. Simplemente demuestra lo importante que es dormir para nuestra salud y bienestar general. Absolutamente, John. Estoy muy contenta de haber decidido priorizar nuestro sueño. Ha hecho una diferencia tan positiva en nuestras vidas. Yo también, Anna. Aquí está para dormir mejor y mejorar la salud. Anna, mirando hacia atrás en todo lo que hemos aprendido sobre el sueño, me doy cuenta de lo importante que es para nuestra salud y felicidad. Sí, John, no podría estar más de acuerdo. El sueño es esencial para muchos aspectos de nuestro bienestar, desde nuestra salud física hasta nuestra salud mental y función cognitiva. Y creo que nos lo hemos demostrado a nosotros mismos al hacer del sueño una prioridad en nuestras vidas.
Hemos visto cuánta diferencia puede hacer en cómo nos sentimos y cómo manejamos el estrés y los desafíos. Absolutamente, Ion. Y creo que es importante que continuemos haciendo del sueño una prioridad en el futuro. Es fácil dejar que otras cosas tengan prioridad, pero no podemos olvidar cuán esencial es el sueño para nuestra salud y felicidad en general. Tienes razón, Anna. De ahora en adelante, prometo asegurarme de dormir lo suficiente todas las noches. Quiero seguir sintiéndome así de bien y con tanta energía. Lo mismo aquí, Ion. Comprometámonos con nosotros mismos a priorizar nuestro sueño y asegurarnos de que estamos cuidando nuestros cuerpos y mentes. Estoy contigo, Anna. Aquí está para dormir mejor y mejorar la salud. Gracias por vernos. Por favor, suscríbete a nuestro canal. Vamos a vernos en nuestro próximo vídeo pronto.